transformaciones conformes. Ya cerrando el capítulo de series y de teorema residuo, vamos a ver las transformaciones conformes. Entonces vamos a considerar una función W definida como una función de un número complejo. Entonces eso desde el punto de vista gráfico sabemos que tiene una interpretación, la interpretación más sencilla que le podemos dar es que si estamos en el espacio Z, ¿cierto? En el plano complejo, y tenemos acá por ejemplo una región del plano complejo, entonces esa región se va a mapear de acuerdo a la función f de z en el plano W de una cierta manera, ¿cierto? Puede cambiar la forma, pueden ocurrir muchas cosas. De la misma manera, si yo tengo una curva, en el plano z, esa curva se va a mapear en, por ejemplo, una curva que comienza acá y termina acá, en z sub 0 y termina en z sub f, entonces eso se va a mapear en otra curva acá, que no tiene por qué tener la misma forma, ¿cierto? Entonces esto va a ser w evaluado en z0, w evaluado en zf. Entonces ahora nos vamos a concentrar en algunas propiedades que tienen las funciones, ciertas funciones, de acuerdo a las propiedades de las curvas. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar con un ejemplo. Por ejemplo, consideremos la función W igual logaritmo de z, ¿cierto? Con la mayúscula queremos decir que estamos interesados en la rama principal, ¿cierto? La rama principal del logaritmo. Entonces veamos por ejemplo las curvas. Entonces sean las curvas en el plano Z dadas por 1, Z igual a 1, es decir, el círculo unitario, y 2, argumento de Z igual pi sextos, es decir, un radio, ¿cierto? Un radio que parte del origen y parte y restringámonos, por ejemplo, acá a la región pi sextos menor o igual que el argumento de z y el argumento de z menor o igual que pi cuartos. Y en este caso restringámonos a la región 1 menor o igual que el valor absoluto de z y el valor absoluto de z menor o igual que 2. Entonces, si nosotros dibujamos estas dos regiones, estas dos curvas, perdón, vamos a tener acá una porción, un arco del círculo unitario entre pi sextos y pi cuartos, que debe ser por acá. ¿Cierto? Estos son los dos ángulos que delimitan. Entonces el arco va a ser algo así, donde acá está el valor 1. Acá tenemos el ángulo pi sextos, y la segunda curva es argumento de z igual pi sextos, es decir, todo este rayo de acá, pero restringido entre 1 y 2. Entonces, si acá está el número 2, entonces acá tenemos el círculo de radio 2, entonces va a ser. Entonces esta es la curva 1 y esta es la curva 2. Completamente arbitrario, ¿cierto? Entonces veamos, esto es en el plano Z, donde se mapean estas curvas bajo la acción de la función logaritmo de z.
Entonces en W tenemos logaritmo, por definición, logaritmo de z es igual al log de z valor absoluto más i por el argumento de z. De z no lleva valor. Entonces en el caso de la curva 1 tenemos que el logaritmo real vale 0, porque esto vale 1, y el argumento va de pi sextos a pi cuartos, ¿cierto? Por lo tanto la curva 1 se va a mapear en un número imaginario que va a ir de pi sextos a pi cuartos. Entonces la curva 1 será mapeada en la curva, en esta curva acá, que le vamos a llamar 1'. Y la curva 2 es lo opuesto, el argumento se mantiene constante en pi sextos, por lo tanto la parte imaginaria no cambia, y el valor absoluto y la parte real va desde logaritmo de 1 que es 0 hasta el logaritmo de 2. Es decir, si acá está el logaritmo de 2, ¿cierto? Entonces esto va a ir desde 0 hasta 2. Entonces esta va a ser la curva 2', que es la imagen de la curva 2, ¿cierto? Entonces podemos observar acá que acá teníamos un ángulo recto en dirección negativa desde el 1 al 2, y acá tenemos de nuevo un ángulo recto en dirección del 1' al 2'. Entonces una observación, una de las que podemos hacer, es que se conservó el ángulo entre las curvas. Entre las curvas. Esa propiedad es lo que se llama la propiedad conforme, es lo que define una transformación conforme. Entonces vamos a dar esa definición y vamos a ver cuál es la condición para que una función sea conforme. Entonces, definición. Definición. W igual a f de z, la función W es conforme si conserva la magnitud y el sentido del ángulo de intersección de dos curvas cualquiera. Si conserva la magnitud y el sentido de dos, la magnitud y el sentido del ángulo entre dos curvas cualquiera. ¿La amplitud cuál sería? La amplitud en este caso es, por ejemplo, 90 grados. ¿Por qué dije amplitud? No, la magnitud, perdón, la magnitud y el sentido. Claro, la magnitud es cuánto va el ángulo y el sentido es en qué dirección está.
Porque acá va el ángulo entre 1 y 2, va considerándolo de 1 a 2, es negativo, ¿cierto? Va en el sentido de la manecilla del reloj. Y acá también, el ángulo entre 1 y prima vale pi medios o 90 grados y también es negativo, ¿cierto? Entonces, son dos aspectos que tienen que cumplirse para que la transformación sea conforme. Y de hecho es una pregunta, o sea, es definitorio estas dos propiedades. Entonces, bueno, cuando la transformación es conforme en toda una región, se dice que la transformación es conforme en esa región. Eso no lo vamos a escribir porque es evidente, ¿cierto? Si una transformación es conforme en todo el plano es porque se cumple esta propiedad en todo el plano. Lo que sí vamos a decir es que a veces existen funciones en las que se conserva la magnitud, pero no el sentido. Esas son las transformaciones isogonales, se llaman. No son muy comunes, pero igual lo vamos a mencionar. Transformación isogonal es básicamente la misma definición que está arriba, pero donde solo se conserva la magnitud del ángulo. Es decir, acá podría haber pasado de que esta curva se hubiera proyectado, por ejemplo, acá, y el ángulo hubiera sido, por ejemplo, acá de 90 grados positivo, mientras que acá era negativo. Entonces, transformación isogonal, vamos a escribir todo de nuevo, vamos a poner simplemente se conserva la magnitud. Entre paréntesis, no necesariamente el sentido. No necesariamente el sentido. Esa es nuestra definición de una transformación conforme. Y ahora vamos a ver el teorema donde se ve cuál es la condición para alguna, o se ve qué tipo de funciones son conformes. Este lápiz me imagino que no se ve mucho, ¿no? No se ve, ¿no? Ah, sí, ya, qué bueno porque esta tiza funciona bien. Teorema, lo voy a ocupar entonces. Teorema sea f de z analítica en D, un dominio. D. Entonces, f de z es conforme en D en todo punto de D tal que f' en z distinto de 0. Ese es el teorema. Es decir, las funciones analíticas son funciones conformes, salvo los puntos donde la derivada es 0. Esos son los puntos donde no podemos decir que sea conforme o no. Son los llamados puntos críticos. Entonces eso nos dice el teorema, lo cual inmediatamente pone las funciones conformes como unas funciones bastante típicas, ¿cierto? Funciones analíticas. Entonces vamos a la demostración. En primer lugar, lo primero que tenemos que observar es cómo definimos el ángulo entre dos curvas, ¿cierto? Entonces, dada una curva, acá vamos a ocupar nuestros conocimientos de prácticamente lo que uno ocupa en mecánica, ¿cierto? Da una curva z de t, ¿cierto? Con t
entre T0 y TF. Entonces yo tengo una cierta función compleja que toma, esto es la parametrización, ¿cierto? Que toma una variable real, evidentemente acá es real. Entonces, y esa transformando ese parámetro real en una curva en el plano complejo. Entonces este es z de t, y acá tenemos el z0, que sería el z evaluado en t0, y el zf, que sería el z evaluado en t, ¿cierto? El hecho de que t sea un número real hace que esa curva sea unidimensional. Entonces, esto es lo mismo que una partícula moviéndose, ¿cierto?, en el espacio. Entonces, el vector tangente a esta curva no es nada más que la derivada con respecto a t, ¿cierto? Lo que en física uno conocería como la velocidad. Entonces, el vector tangente es z' de t. Para que quede bien claro que estamos derivando con respecto a t, vamos a ponerlo explícitamente, de z a de t, ¿cierto? Porque uno podría con el prima a veces uno está derivando con respecto a z. En este caso estamos derivando con respecto a este parámetro, con respecto a este parámetro real. Y eso nos da punto a punto un vector, ¿cierto? En realidad es un número complejo, evidentemente, pero lo podemos interpretar como un vector, que es el vector tangente. ¿Por qué nos interesa definir o recordar el vector tangente? Bueno, porque para definir el ángulo entre dos curvas necesitamos los dos vectores tangentes en un cierto punto, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un dibujito un poco más grande. Ahora, dadas dos curvas, vamos a poner z1 de t y z2 de t. Entonces supongamos que tenemos acá la curva z1 de t y la curva z2 de t, ¿cierto? Entonces, evidentemente, el ángulo en el que se intersectan estas dos curvas va a ser el ángulo formado por sus dos vectores tangentes. Entonces tenemos z1' de t y z2' en t. En el punto específico, ¿cierto? En el punto específico en que se estén intersectando. Entonces acá se forma un ángulo θ, que es el ángulo de intersección entre ambas curvas. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos ahora bueno, entonces, a ver cómo lo escribimos. Bueno, no, esto pongamos que el θ es el ángulo de intersección. Quiero verificar que estoy ocupando la misma notación que tengo acá en los apuntes.
A ver, a ver. No, esto le llamé, la teta le llamé a otra cosa. Bueno, dejémoslo así. Dejémoslo simplemente así. Veamos. ¿Cuál es el ángulo? Supongamos que me adelanté un poquito, pero está bien porque eso es lo que... Esta es la construcción que tenemos que hacer al final del teorema. Entonces, ¿cuál es el ángulo? Es el ángulo que forma W, que forma el vector tangente a W de z. Es decir, yo tengo una función f de z que la llamé W, ¿cierto? Otra vez mejor, W, f de z. Y tengo una curva en el plano z, ¿cierto? Que bajo esta función es proyectada a otra curva, ¿cierto? Entonces la pregunta que yo me hago ahora es, dada un cierto ángulo acá, que formaba la curva con el eje real, ¿cierto? Lo que se llama el argumento. ¿Cuál es el ángulo que va a formar ahora la curva imagen, ¿cierto? Entonces, el ángulo de la curva W de t, ¿cierto? Que es W, que no es otra cosa que F, ¿cierto? De Z de t. Esto punto a punto, ¿cierto? No pongo específicamente en qué punto estamos evaluando, pero siempre tenemos que, por ejemplo, si acá la curva hacía esto y yo dibujo este punto acá, me refiero a que para este t, la curva pasa por este punto, ¿ok? Siempre de punto a punto. Entonces, bueno, este ángulo, una vez más, es el vector tangente, ¿cierto? Es el argumento del vector tangente. Entonces, el vector tangente de la curva imagen, creo que me estoy dando demasiadas vueltas para algo más sencillo. El vector tangente de la curva imagen no es otra cosa que de omega a de t, ¿cierto? Igual que en el caso anterior, la derivada con respecto al, entre comillas, tiempo, nos va a dar el vector tangente. Entonces esto es por definición d a de t de f de z de t, ¿cierto? Entonces esto por regla de la cadena, esto es de f a de z por de z a de t. Entonces acá aparece el vector tangente. Bueno, acá tenemos de f a de z y acá tenemos el vector tangente de la curva original, ¿cierto? Entonces, el ángulo que estamos buscando, el ángulo que forma la curva imagen con el eje z, es por definición el argumento, ¿cierto? De ese número complejo. Entonces el ángulo, y esto quiero ver cómo le llamamos, phi, ¿cierto? A este ángulo le vamos a llamar phi, es
phi es el argumento de omega o de w a de t. El argumento de ese número complejo va a ser el ángulo del vector tangente. Veamos entonces qué sucede si yo tomo el argumento a ambos lados de esta igualdad. Entonces el argumento del lado izquierdo es simplemente lo que acabo de escribir, phi, argumento de eso, y el argumento del lado derecho va a ser el argumento de este producto, de df a dz por dz a dt. Entonces ahora ocupamos una propiedad muy importante, que es que el argumento de dos números complejos, del producto de un número complejo, ¿cierto?, es simplemente la suma de los argumentos. Eso lo podemos ver poniéndolo en forma exponencial, ¿cierto? Si ponemos z como e, el r por e a la i teta, vemos que los argumentos se van a sumar y nos va a quedar que el argumento del producto es la suma de los argumentos. Entonces, si aplico eso a este producto acá, me queda que phi es igual al argumento de f a de z más el argumento de z a de t. Entonces phi es igual a un ángulo que le vamos a llamar alfa, al argumento de f de t, que fijémonos que este argumento no hay nada que decir, más el argumento de df de t, a este le llamamos θ. ¿Y qué era θ? Θ es el ángulo original. Es este ángulo de acá. Entonces es el ángulo que formaba originalmente la curva con el eje z. Ángulo de z de t con eje real. ¿Cierto? Porque este es el vector tangente y el argumento por lo tanto me da ángulo. Entonces esta es la fórmula que nos interesa. Cuando yo construyo una curva y su imagen, el ángulo que va a formar el vector tangente en el espacio imagen es simplemente el ángulo original que formaba más un ángulo suplementario que viene dado por esta expresión de acá. Ahora, sí, lo que quería decir hace un rato ya lo dije. Fijémonos que esto no depende de la curva en sí, ¿cierto? Esto depende simplemente de la función f. No depende de la curva. Entonces, si yo cambio la curva para el mismo punto, obviamente, este ángulo va a ser el mismo. Entonces eso es interesante, porque quiere decir de que si yo tengo dos curvas, cada una tenía su θ, ¿cierto? Entonces, ambas imágenes de estas curvas van a ser rotadas en la misma cantidad en ese punto, ¿cierto? Entonces eso es lo que en el fondo redunda en que el ángulo de las imágenes va a ser igual al ángulo de las curvas originales. Y es lo que hace que la función sea conforme. Entonces, eso puede ser que uno lo vea así y ya quede satisfecho, pero veámoslo más explícitamente.
Y así el teorema queda demostrado. Y ojo, acá hice algo. En este paso de acá, cuando yo digo que el argumento de Z1 por Z2 es igual a la suma del argumento, faltó decir algo. Faltó decir que eso es válido si Z1 y Z2 son distintos de 0, ¿cierto? Porque si uno de los dos es 0, ya no puedo ocupar esa fórmula. Entonces acá, en este paso acá, nosotros supusimos que de f de z es 0. Que f de z es 0. ¿Cómo que f de z es 0? O sea, que f de z no es 0. Es distinto de 0, eso quería decir. Estoy diciendo las cosas al revés de lo que estoy. Claro. Que es distinto de 0. Ya, entonces ahora vamos a tener dos curvas. Voy a copiar el dibujito acá. Dos curvas Z1 de t, y con esto ya va a quedar demostrado el teorema, y Z2 de t, ¿cierto? Acá tenemos el vector tangente a Z1 y el vector tangente a Z2, ¿cierto? Entonces acá tenemos el ángulo θ1, el ángulo que forma la curva 1, Z1 con X, y θ2, que es el ángulo que forma la curva 2 con X. Entonces el ángulo entre Z1 y Z2 no es otra cosa que, vamos a ver, le ponemos algún nombre. No, pongamos simplemente θ2 menor θ1, ¿cierto? Este ángulo de acá. La diferencia entre esos dos ángulos. Y ahora vamos a ocupar esta fórmula acá, porque en las curvas imagen, vamos a tener que el ángulo que forma con Z, o sea, con el eje real, la curva 1, la curva W1 en este caso, que va a ser la imagen, es simplemente alfa más θ1, ¿cierto? La curva que forma 2 con el eje real va a ser el mismo alfa, porque estaba hablando del mismo punto, es lo que decía hace un rato, que simplemente acá, esto depende solamente del punto, no depende de la curva, más θ2. ¿Cierto? Ocupando esta fórmula. Suponiendo, evidentemente, de que esto es distinto de 0. Por lo tanto, el ángulo entre las curvas imagen es simplemente φ2 menos φ1. ¿Cierto? Es decir, θ2 más alfa menos θ1 menos alfa. Es decir, se van los alfa y nos queda θ2 menos θ1. Y eso es ya la demostración del teorema, ¿cierto? Es decir, f es conforme. Conserva los ángulos entre las curvas. Eso es lo que se llama la propiedad conforme y se le llama a f una función, una transformación conforme. Entonces podemos ver algún ejemplito. Nos veamos eso con un ejemplo. Ejercicio. Dada la función w igual, un paréntesis, 1 sobre z, compruebe que los ángulos
compruebe que los ángulos formados por las curvas x igual a y con x mayor que 0 y x igual a 1 con y mayor o igual que 1 se conservan bajo la acción de f de z. Es decir, tenemos que w es igual a 1 sobre z, está definida en todo el plano complejo salvo z igual a 0, y w' o dw a de z, digámoslo más explícitamente, es 1 menos 1 sobre z al cuadrado. También es una función que está definida en todo el plano complejo y es distinta de 0 en todo el plano complejo, ¿cierto? Por lo tanto, es conforme en todo el plano complejo, salvo en 0. Entonces la idea es comprobar que para estas dos curvas en particular, el ángulo se conserva, porque la función es analítica. Entonces, dibujemos esas dos curvas. Primera curva, la curva x igual a y, es decir, esta recta de acá, pero para x mayor que 0, es decir, esta curva. Vamos a dar una dirección a esta curva. Y en segundo lugar, x igual a 1, perdón. 1, ¿cierto? Es esta curva de acá, pero para y mayor o igual que 1. El y igual a 1 está justamente acá. Entonces, tenemos esa curva de aquí. Entonces, le damos el nombre, esta es nuestra curva 1 y esta es nuestra curva 2. ¿Qué ángulos forman? Bueno, vamos a considerar ángulos desde 1 hasta 2 y es pi cuarto, ¿cierto? Ese es el ángulo que forma. Entonces veamos cuál es, bajo la acción de esta función, veamos dónde se mapean estas curvas. Entonces vamos a dibujar acá el plano W y vamos a escribir explícitamente la función 1 sobre z. Entonces W es igual a 1 sobre z, que es igual a 1 partido por x más y, que yo lo puedo escribir como suma, como parte real más parte imaginaria, más y veces parte imaginaria, y me queda x menos y partido por x al cuadrado más y al cuadrado, ¿cierto? Multipliqué arriba y abajo por el complejo conjugado del denominador. ¿Estamos? Entonces ahora hay que ver estas funciones cómo se proyectan acá. Entonces veamos la curva número 1. La curva número 1 la puedo parametrizar como z de t, que va a ir a un cierto t, t. ¿Cierto? Esa es la parametrización de esta curva acá, donde t es mayor que 0, para que me dé esta región de acá. Entonces, omega w, de t es igual a t menos it partido por t al cuadrado más t al cuadrado, 2t al cuadrado. Y esto es igual a 1 sobre t
por el número complejo 1 medio menos i medios. Entonces la pregunta es, cuando t es mayor que 0, ¿qué curva nos va a dar esta parametrización? Y la respuesta es, bueno, cuando t vale 0, cuando está cercano a 0, esto da infinito. Ah, claro, pero escribamos de otra forma para que sea más visible. Mejor escribámoslo así. Escribamos esto como 1 sobre 2t, como un par ordenado lo vamos a escribir. Voy a sacar el 1 medio, entonces me va a quedar el número 1 menos i, ¿cierto? Pero para que sea más fácil de interpretar, vamos a escribirlo como 1 menos 1, ¿cierto? Por lo menos a mí se me hace más fácil interpretarlo así. Incluso puedo poner t acá adentro. Y me queda esto. Dejémoslo acá que los medios no tiene mayor influencia, lo que importa es la relación entre estos dos números. Entonces, cuando esto es 0, esto está por acá infinito. Y cuando t empieza a agrandarse, esto se va acercando a 0. Pero ¿por dónde se acerca a 0? Por la curva t menos t, ¿cierto? Por acá. ¿Cierto? Entonces esta es la curva I'. Está un poco mal dibujado. Nunca llega a 0, pero se quiere acercar a 0. ¿Cierto? En esta dirección. Si esta curva va así, la otra va así. Y la curva 2, voy a hacer acá un cuadradito. Entonces ya tenemos esto de acá general, ¿cierto? Esto de acá general. Y ahora lo vamos a aplicar a la curva parametrizada, que va a ser la curva 2, que es t, z de t. Ahora puedo ponerlo igual, de hecho. Zt igual. El x siempre vale 1. Y el t y el i aumenta linealmente, ¿cierto? Entonces esa es la curva 2. Y t va desde 1 a infinito. Entonces es este par bajo la acción de w nos va a dar w de t igual a 1. Este era complicado, este ejercicio. Claro, era complicado. 1, me perdí qué estaba haciendo. Acá, 1 menos i por t, ¿cierto? Acá el x vale 1 y el y vale t. Y acá queda 1 al cuadrado más it más y al cuadrado, es decir, más t al cuadrado. Entonces w de t me queda, escrito como par ordenado, me queda 1 sobre 1 más t al cuadrado por menos t sobre 1 más t al cuadrado. Y acá viene eso que decía yo, la complejidad de este tipo de problemas, que pueden ser muy sencillos o pueden ser muy complicados. ¿Qué curva me da esto? Esto es una curva, desde el punto de vista formal, es algo sencillo, es una parametrización en función del tiempo, entre comillas, ¿cierto? Por cada instante de tiempo yo tengo un punto en el plano complejo. Entonces yo puedo inocentemente preguntar ¿qué curva es esa? Y bueno, la respuesta no es nada sencilla, es un semicírculo. Así, de buena primera, no se puede ver que es un semicírculo. Ya. ¿Ah? Una pregunta. ¿Sí? Entonces, después de esto, el ángulo de las dos de las dos funciones que van a quedar al final, o sea, porque ya tenemos la i
como que leí, Sí, la 1, con la 2, ¿cómo quedaría el ángulo? El ángulo tiene que ser igual. Sí, ¿debería ser la suma? No, tiene que ser lo mismo. La definición de una función conforme es que se conserva el ángulo. Y el teorema decía que si la función es analítica, y esta función es analítica, entonces el ángulo va a ser conservado. Lo difícil ahora es ver qué función, o sea, qué forma tiene esta curva. Porque esto la curva 2, así como la curva 1 se proyectó en esto de acá, la curva 2 se va a proyectar en otra cosa. Y para saber en qué se va a proyectar hay que saber cuál es la relación algebraica entre x e y, ¿cierto? Porque eso es lo que nos da las curvas conocidas cuando yo, por ejemplo, si yo escribo y igual raíz de 1 menos x al cuadrado, yo sé que eso es una sección de una circunferencia, por ejemplo, ¿cierto? Estoy acostumbrado a verlo de esta manera. Una circunferencia de radio 1 centrada en 0. Pero no siempre, cuando yo veo esto de acá, no es tan sencillo de ver. Entonces, voy a dar la respuesta. Pero no se puede dar la regla de cómo llegar a esa respuesta. Eso ya hay cierto tipo de problemas matemáticos, que son la mayoría en realidad, que dependen más de la creatividad que de la metodología, ¿cierto? Por eso que en estos casos es una buena ayuda simplemente tomar esto. Acá yo sé que el t va entre 1 e infinito, entonces yo tomo esto y lo grafico en un computador. Entonces eso me da inmediatamente una noción de hacia dónde tengo que enfocar el esfuerzo algebraico. Entonces, bueno, fijémonos que tengo x igual 1 partido por 1 más t al cuadrado y tengo y igual, con este ejemplo terminamos la clase, yo creo, 1 más t al cuadrado. Entonces, el truco es observar que si yo hago x menos un medio al cuadrado y a eso le sumo y al cuadrado, eso me da una constante. Veamos si se comprueba. Esto es, podríamos sacar x menos un medio al cuadrado no es otra cosa que x cuadrado menos x más un cuarto, ¿cierto? Y el y al cuadrado es simplemente y al cuadrado. Entonces x al cuadrado es esto al cuadrado, 1 partido por 1 más t al cuadrado menos x, 1 ¿ya? Más un cuarto más esto al cuadrado, que es t al cuadrado partido por 1 más t al cuadrado. Entonces, estos tres se van a anular. No se ve inmediatamente que se anulan, pero se anulan. Porque esto es 1 más t al cuadrado, ¿cierto? Voy a sumarlo, entonces el mínimo común denominador es este. Mínimo común múltiplo. Acá me queda 1, acá me queda menos 1 más t al cuadrado, y de acá me falta el cuadrado, ¿cierto? Eso también está al cuadrado, porque es y al cuadrado. Y acá me queda más t al cuadrado. Y el un cuarto que no lo toqué. Entonces acá está la magia. Este 1 se va con ese 1 y este t al cuadrado se va con ese al cuadrado. Entonces esto es 0. 0. Y me queda que x menos un medio al cuadrado más y al cuadrado es igual a un cuarto. Que puedo escribirlo como un medio al cuadrado. Es decir, me queda la ecuación de un círculo centrado en un medio. Por lo tanto, la proyección, ahora hay que ver
fijémonos que acá el t es un número positivo que va desde 1 hasta infinito. Cuando t vale 1, esto vale 1 medio, coma, menos 1 medio. Es decir, por acá. Entonces vamos a dibujar la curva 2. A ver, vamos a hacerlo con más espacio. Entonces ya tenemos la curva 1, que decía esto de acá, ¿cierto? La curva 1'. Y ahora sabemos que nuestra figura es un círculo, acá, centrado en un medio, en x igual a 1 medio, y de radio 1 medio. Entonces, algo así, digamos. ¿Cierto? Sin embargo, no tenemos que dibujarla completa, porque simplemente estamos considerando el t de 1 a infinito. Entonces lo que quería ver ahora, ¿está bien dibujado esto o no? Hay que pensar, ¿dónde está la intersección? ¿Dónde está la intersección? El centro de esta curva, el centro de este círculo está acá, 1 medio, ¿cierto? Eso es lo más parecido a un centro del video. Por lo tanto, este punto también es menos 1 medio, ¿cierto? Y la curva de allá era la curva identidad negativa, ¿cierto? Por lo tanto, la curva pasa exactamente por este punto. Esta es la curva 1'. Entonces, lo que estaba diciendo hace un momento antes de darme cuenta que no tenía espacio acá, era que el t parte desde 1 y me da el número 1 medio menos 1 medio, es decir, este punto de acá. Y de ahí en adelante se acerca a 0, ¿cierto? De ahí en adelante se acerca a 0 porque el t empieza a crecer, esto se va achicando y esto se va achicando. Ah, no, esto no. Claro, esto se va achicando porque el t al cuadrado le gana al t, pero siempre es negativo. Por lo tanto, esta parte de la curva no está realmente en la imagen, ¿cierto? Entonces esto es solamente como referencia a esta parte. Y la parte de la curva, que realmente es la proyección de la función en el plano W, sería esta parte de acá. Entonces esta sería nuestra curva 2'. Entonces ahora podemos ver cuál es el ángulo. El ángulo de 1 a 2 es un ángulo en el sentido positivo este sería el vector tangente, ¿cierto? Entonces este ángulo acá. Pregunta, ¿ese ángulo cuánto mide? Bueno, vale pi cuartos. Vale pi cuartos ese ángulo. Claro, entonces se cumple la propiedad conforme. En este caso es fácil de ver este ángulo, porque acá la tangente es horizontal, ¿cierto? A la parte de abajo del círculo. Y esta es la función identidad negativa. Entonces el ángulo queda inmediatamente determinado como pi cuartos, que era el ángulo original. Esa es eso es simplemente lo que nos pide el ejercicio, comprobar esta propiedad conforme. Se ve que no es sencillo, no siempre los ejemplos van a ser sencillos. Llegar a esta ecuación a partir de esto, no es algo tremendamente difícil, pero
no es algo tampoco directo. ¿Ok? Ya. Así que, no sé cómo estamos a la hora, son las 10. Podríamos dejarlo hasta acá.